Bueno, vamos a comenzar con la clase número 3 en línea. Creo que voy a ir enumerando de diferente manera las clases en línea y las presenciales. Así que esta va a ser la clase número 3. Espero que pongan atención porque así se les va a facilitar mejor la comprensión de este tema, que es un poco más, más actual, podemos decir, ¿verdad? Bueno, el tema del día de hoy es algo bastante, ¿cómo decirlo de una forma más sutil? Un poco triste, porque la verdad es que no quiero que lleguemos todavía a una conclusión, pero vamos a tratar de ver El Salvador, orientaciones económicas del 2020 al 2023. Son datos de los que se tienen ahorita actualmente en diferentes instituciones, tanto del Banco Central de Reserva de El Salvador como de otras instituciones ajenas al país, o serían como organizaciones que están afuera de nuestro país, que analizan prácticamente todos los países de Centroamérica y de América en general. Bueno, comencemos con esta dura prueba, que es comprender la economía de un país tan pequeño como el nuestro. Veamos. Encontré varios tipos de informaciones que están en las diferentes páginas oficiales, tanto del gobierno como de otras instituciones, ¿verdad? Pero por eso puse aquí. Estos serían como palabras o comentarios que el Banco Central de Reserva tiene en su página web. Y entre ellas podemos decir que dicen lo siguiente. Esto se va a basar en un análisis a partir del 2021. Dice que el Banco Central de Reserva del Salvador, basado en la información más actualizada disponible hasta agosto del 2021, proyecta que la economía salvadoreña crecerá alrededor de un 9%. Eso es lo que dice el banco. Hay que aclarar, en el 2021. Esto representa casi 3 puntos porcentuales más que en los estimados en junio, antes de la pandemia. Todo esto fue un análisis que se hizo en el 2020. El crecimiento económico promedio de El Salvador era de un 2.5%, pero para el año del 2021 se espera una tasa de crecimiento que refleja la recuperación de la capacidad productiva del país, adaptándose a la nueva realidad generada por la pandemia. Esto ha sido posible gracias a diversas acciones. Todo esto está entre comillas, obviamente, para que lo entienda. Acciones implementadas por el gobierno de El Salvador, como la creación del fideicomiso para la recuperación económica de empresas salvadoreñas. Y aquí están sus siglas. Y una mayor eficiencia en los procesos de comercio exterior. Además, el desarrollo de obras públicas y el aumento de salario mínimo también han contribuido al crecimiento económico. Esto es lo que dice que está pasando en El Salvador, según el Banco Central de Reserva, y quizás no fue tan cierto, ¿verdad? Como lo veremos más adelante. Siguiendo con la siguiente, dice que por otro lado, el Banco Mundial señala que en el 2021 la economía salvadoreña creció un 11.2%, que aunque se moderó al 2.6% en el 2022, se espera que alcance un promedio del 2.8% en el 2023, algo que sí se cumplió, más o menos. Se prevé que el Producto Interno Bruto contiene convergimientos en el mediano plazo, impulsado por el consumo privado, la inversión pública y el turismo. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, creo que hay algunos de ustedes han escuchado de CEPAL, advierte perdón, que la economía salvadoreña cerrará el 2022 con un crecimiento del 2.6%, un poco menos que el Banco Mundial, como ya lo había preveído con anterioridad, y se espera que en el 2023 sea que
sea del 1.6%, tasas que son las más bajas en Centroamérica, lo cual se cumplió. La reforma de pensiones y la situación financiera también influyen en esta perspectiva, recordando que la reforma de las pensiones no se ha cumplido hasta el momento y eso ha hecho perder a El Salvador bastantes puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto. Pero bueno, esas son algunas de las cosas por las cuales algunos puntos quería como cotejar diferentes informaciones tanto del Banco Mundial, la CEPAL y lo que dice el Banco Central de Reserva de nuestro país, ¿verdad? Siendo contrastada desde nuestro punto de que quizás la más cercana podría ser la del Banco Mundial, pero bueno, sigamos. Esto quería que nosotros tuviéramos un poco lo que se ha crecido en diferentes países en Centroamérica, ¿verdad? Todo esto es lo que ya habíamos visto, que es puntos porcentuales de cada país. Y podemos ver aquí en la pequeña gráfica, bueno, no es una gráfica, sino que es un cuadro, para ser más específico, del 2022, 2021, 2023 y 2024, de Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Belice, Costa Rica, Guatemala. Creo que ya era Panamá, sí, Panamá, perdón, si me había equivocado. Y si nos vamos justamente a ver los porcentajes de El Salvador, dice que es un 4%, un 2.3% y el 2024 2.2% de crecimiento. Si veamos veamos otro país que estemos casi más o menos en iguales condiciones, podríamos decir Honduras. Pero Honduras tiene el 2024 3.6, el 2023 3.5. Así que solo ahí ya podemos ver de que somos el país, incluso hasta Belice nos gana, de que hemos crecido muy poco, porcentualmente hablando, ¿va? Y son cifras más o menos oficiales, no las que da un país que podemos decir de que no sabemos exactamente dónde se sacan el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Recalcando qué es el Producto Interno Bruto, por si algunos no saben, es lo que se produce dentro de un año en un país. Un producto no es nada, digamos, hagamos un ejemplo más para nosotros, si se construyen 100 casas en un año, si entran como Producto Interno Bruto. Si vos vendes 100 casas que ya eran usadas en un determinado tiempo, eso no entra dentro del Producto Interno Bruto porque tienen que ser cosas producidas nuevas dentro de ese año. Creo que se entiende un poco qué es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Prosigamos. Ahora que ya sabemos más o menos lo que nos espera como país, lo que ya sabemos, lo que nos está pasando dentro de la economía salvadoreña, podemos entrar dentro ya de lleno a uno de los temas que más vamos a hablar durante este urbanismo y el siguiente. Porque el punto de la materia es comprender cómo la economía en general influye en la problemática de habitacional en El Salvador. Bueno, El Salvador tiene un déficit cualitativo de viviendas y está por debajo de la calidad de viviendas en la región centroamericana. Los problemas incluyen poca oferta de vivienda de carácter social, bajo costo, ordenamiento territorial y medidas para estabilizar el precio de la tierra. Vayámonos punto por punto. Hablemos sobre
¿Cuántas casas está construyendo el gobierno actualmente? Más adelante vamos a ver que son muy pocas, que que las que construyen más es la empresa privada y que quizás no llega ni al 10% de casas que son construidas por el gobierno. Yo creo que sería hasta menos, lo cual eso no ayuda nada a que existan buenos competencia de precios. Como ya habíamos hablado en otras clases, el libre mercado. El libre mercado no funciona cuando hay un monopolio, en este caso, de empresas privadas que controlan totalmente la vivienda en El Salvador. Si tú te quieres comprar una casa, actualmente solo puedes recurrir ante empresas que han construido viviendas que realmente no cumplen casi o ninguno de las necesidades de una familia promedio. Porque esas casas son para que vivan dos personas, para ser sincero, ¿verdad? Otra cosa bastante importante es el ordenamiento territorial y medidas para estabilizar precios de la tierra. Aquí se han tratado de que el gobierno no se meta en poner precios de la tierra porque eso va en contra del libre mercado. Esto, para mí el gobierno sí es una entidad que crea un marco para que las personas puedan estar en las mismas condiciones. Pero cuando tú tienes tierra agrícola, que no tienes que pasar ningún proceso, literalmente no pasas ningún proceso para cambiar tu zonificación de agrícola y vas a venderle eso a una empresa privada, esta totalmente no va a pedir zonificación, simplemente se le va a pedir el Ministerio de Vivienda va a pedir ciertos requisitos que creo que ya la mayoría sabe cuáles son los requisitos del Ministerio de Vivienda, o si no, más adelante los vamos a mostrar. Otro punto es corrupción en la distribución de recursos. Aquí entramos bastante en una problemática que no quiero mencionar ni nombres, ni instituciones, ni gobiernos, pero es obvio. Y para el que no lo va a creer, que piensa que vivimos en el país de las maravillas, sigue existiendo corrupción en el país. Esto no permite crear una vivienda a un costo racional, con un espacio racional, en un lugar racional. El último gran proyecto que estuvo en el gobierno, que para mí fue una buena idea, mal ejecutada, son los departamentos que se hicieron aquí, tanto en la Procavia como en Santa Lucía. ¿Por qué fue una buena idea mal ejecutada? Primero, los precios. Segundo, el tamaño de los departamentos. Para mí tendrían que haber sido quizás un 20 o 25% más grandes para cumplir la demanda de por lo menos que vivieran ahí 3, 4 personas. Para mí actualmente esos departamentos son para dos. Si no mal me recuerdo son 30. No, Bueno, más adelante vamos a analizar espacios de viviendas. Pero ahorita si no recuerdo que eran 33 metros cuadrados creo que eran. Porque son dos habitaciones, baño, sala, comedor, cocina, un solo ambiente. Y la terraza que es también como el tendedero, digamos, entre comillas, ¿va? Todo ese proyecto, al final, la mayoría que ha comprado allí son personas inversores, personas fuera del país que compraron 5 o 6 casas para alquilar a personas de bajos recursos, cuando el punto de esos lugares era que una persona que pudiera tener su primera vivienda y no una persona que quisiera como una inversión. No se debió permitir que una persona comprara más de un departamento en esos lugares, porque eso hizo corrupción de la que ya estábamos hablando, ¿verdad?
Otro punto son los subsidios que no generan los incentivos adecuados para el cuidado y mantenimiento de las viviendas nuevas o existentes. Viviendas construidas con materiales de mala calidad o de desechos, pisos de tierra, mayoritariamente sin acceso a agua potable, sin sanitarios, sin duchas y situados en terrenos que no les pertenecen. Recordémonos aquí un poco una urbanización entre comillas ilegal que se hizo fue aquí, la que está ahí por el Seguro Social de Santa Ana. Hay que recordar que la Constitución de la República de El Salvador dice que todos tenemos que tener acceso a agua potable. La mayoría de esos lugares sí se les hicieron las instalaciones, pero no de manera adecuada. No se tienen planos existentes de ese lugar para saber exactamente dónde están las tuberías, y las personas construyeron en lugares que no les pertenecían, aunque allí normalmente son eh, como cofradías, podríamos llamarles, que se agarran terrenos y crean, digamos, urbanizaciones, colonias o lotificaciones espontáneas, podríamos ponerlo desde ese punto de vista, ¿va? Aunque esa no sería la palabra adecuada para decir que son, no sé exactamente cómo podríamos ponerles, porque otro ejemplo serían todo lo que es el ex ferrocarril, que hoy se le llama la línea, que prácticamente cruza casi todo Santa Ana. Ahí se han hecho prácticamente un montón de viviendas que no fueron como programadas para que fueran terrenos para viviendas. Por eso es que allí prácticamente hay un desorden, pero bueno, sería uno de los dos casos que ya mencionamos. Casi las 2/3 partes de la población de las ciudades principales viven en asentamientos ilegales, lo que ya había mencionado con anterioridad. Aquí vamos a poner un tema bastante real, que es la desigualdad en el acceso a la vivienda. Los precios de las casas en El Salvador han creado una brecha de desigualdad significativa, con un salario mínimo de $365 mensuales, prácticamente imposible para un ciudadano promedio acceder a una vivienda que cueste más de $50,000. Anuncios de casa en venta muestran precios desde 26,000, lo cual tal vez sería en la periferia, como sería el Nazareno, tal vez en Primavera. Podríamos encontrar todavía casas a ese precio, hasta más de $90,000, que ya son, digamos, precios que estoy viendo casas de pasaje en el Ibu que cuestan $80,000, lo cual está bastante fuera de lo real. Y como no hay ningún margen institucional que diga, hey, calmémonos, ¿verdad? Tratemos de dar los precios que sean racionales, ¿verdad? Me quedé en $90,000 en diferentes zonas. Algunos incluso sugieren precios de $200,000 a $700,000, los cuales están fuera del alcance de un trabajador con un sueldo mínimo. Si nos vamos ya a lugares más poblados y que tienen un montón de más beneficios que Santa Ana, podríamos decirlo, como Santa Tecla, Cuscatlán, San Salvador y todas sus periferias, ahí los precios prácticamente se duplican a los de Santa Ana. Haya una misma casa aquí de 50 metros cuadrados de construcción y quizás de 80 metros cuadrados de terreno, podría costar hasta $100,000. Con calidad, casas tipo Salazar Romero, lo cual está bien jodido, siendo sincero, perdón. Los alquileres también son costosos, especialmente en zonas seguras o céntricas, donde los precios oscilan entre $1,250 y $2,500, sumados a unos servicios básicos y cargos de administración que se vuelven difíciles para los trabajadores en accesar a una vivienda de alquiler. Es como, no solo te va a costar poder
tratar o pensar que vas a tener una casa, sino que mientras estás pensando tenés que pagar alquileres. Por lo menos ya hablemos de cifras concretas. Actualmente, quizás el alquiler más bajo, creo yo, estamos hablando en la zona urbana de Santa Ana, quizás serían $200. En un lugar promedio, 300. Y ya en lugares que están un poco de media alta, clase media alta, podemos llegar quizás a los $500, ¿verdad? Lo cual se vuelve bastante imposible sabiendo que se ganan $365 una persona y que en un hogar a veces hay dos sueldos, pero esos son casos no tan normales, ¿verdad? Déficit cualitativo en la vivienda. Más de 3.9 millones de centroamericanos en El Salvador, Guatemala, Honduras viven en viviendas construidas con materiales de mala calidad o desechos. ¿Cuáles son las prioridades gubernamentales? Dice. Aunque la Constitución declara de interés social la construcción de viviendas en El Salvador, no ha habido una priorización real en fomentar viviendas de interés social, asequibles para las familias. El acceso a la vivienda ya no es un tema social, sino comercial en casi todo el territorio salvadoreño y no se aborda desde una perspectiva de derecho. Acuérdese, una perspectiva de derecho. Así como la Constitución dice que todos tenemos derecho al agua potable, también dice que tenemos derecho a una vivienda digna, como lo recarga al final del texto. Desde una perspectiva de derecho, perdón, sectores exclusivos luchan por acceder a una vivienda digna. ¿Cuáles son esos sectores? Pues ahorita en el momento, a partir de que desarmaron el IBU como institución que creaba urbanizaciones de casi todas partes de El Salvador. Ahí, si ustedes si han visitado la mayoría de departamentos, ciudades de El Salvador, todos tienen una colonia IBU, porque eran de interés social. Eran casas bastante asequibles y bastante dignas, podríamos decir, para bastantes familias que incluso hoy en día bastantes personas aún tienen porque fueron creados con muy buenos materiales que hasta el día de hoy, hasta los techos aún funcionan bastante bien. Si alguno de ustedes vive en una casa de libro, pues ustedes mismos dirán de que son casas que fueron creadas en los 60, 70 y actualmente yo he visto muchas que están bastante, bueno, con el mantenimiento se han puesto bastante bien y no les veo yo ningún tipo de problema estructural y han resistido a bastantes terremotos en el país, ¿verdad? Me voy a tomar un poquito de café, disculpen. Una vez analizado la problemática de la vivienda, podemos decir que hay un, un protagonista aquí, uno de los muchos protagonistas que hay en El Salvador, que son los que financian casas, aparte de instituciones privadas, de bancos privados, perdón, que ahí podríamos decir Banco Cuscatlán, Banco Agrícola, el BAC, el Continental, etcétera. Pero está aquí un, un protagonista que es el Fondo Social para la Vivienda. El Fondo Social para la Vivienda no lo vamos a analizar tan a fondo porque quería hacerlo más quizás en otro urbanismo, que sería el siguiente. Pero aquí vamos a ver una de los cuantos programas que el Fondo Social para la Vivienda tiene. Y aquí podemos ver que están entre los programas que tiene actualmente el Fondo Social. Uno es Casa Joven, Casa Mujer, Vivienda en Altura, Vivienda Cercana, Aporte y Crédito, Vivienda Social, Fonavit, Fondo Social.
Yo no les voy a hablar de todas porque no todas las conozco bien, pero vamos a poner un ejemplo que sería Casa Joven para más adelante, ¿verdad? Casa Mujer, que la intencionalidad de esta es que en El Salvador hay muchas mujeres que son las que mantienen los hogares y que es una realidad y que ellas afrontan junto con su familia, sus hijos, las diferentes problemáticas que van a tener durante casi toda la crianza de su familia, ¿verdad? Entonces, por eso fue creado este programa que para mí es muy bueno porque se le debe de dar un apoyo más a las mujeres trabajadoras que son las que se encargan de mantener a la familia, ¿verdad? Entonces, aquí me parece un muy buen punto. La vivienda en altura, que es algo que también se debería de estar implementando más y casi solo se ven de dos, tres niveles desde el punto de construcciones gubernamentales y las viviendas en alturas privadas que prácticamente solo se dan en San Salvador, en Santa Tecla y quizás creo que en San Miguel también a la gente no le gusta mucho las casas en altura, porque bueno, ellos tienen más tierras, la verdad, donde poder construir. Y otra sería aporte y crédito, que eso sería, creo, si no estoy muy equivocado, es que tú pones una cierta cantidad para construir tu propia vivienda. Y tanto vivienda social, que es una colaboración entre, entre las familias que pueden construir su vivienda ahorrándose el coste de invertir, digamos, en albañiles, etcétera, y un aporte económico que sería del Fondo Social. Y del Fonavit, el Fondo Social, esa sí no tengo la mayor idea cómo funciona. Seguramente es un aporte de ambos dos, pero no quiero andar inventando, así que no voy a decir mucho sobre eso. Ahorita vamos a analizar una de estas, porque no vamos a pasar aquí todo el día analizando todas estas programas. ¿Va? Vamos a ver una que les puede interesar a ustedes, que es la Casa Joven. Dice, la Casa Joven, destinos de crédito, adquisición de vivienda nueva, adquisición de vivienda usada con precios de venta de hasta $150,000. Perfil del sujeto del crédito tiene que ser entre 18 y 29 años, así que yo ya no entro en este rango, ustedes sí. Contar con actividades económicas y actividades fuentes de ingreso, dice, provenientes del sector formal y sector informal, o ingresos variables, básico social o micro o pequeña o mediana empresario, profesional independiente o con ingresos en el exterior. Tener ingresos mensuales comprobables, esto es importante. Esto creo que solo se da pagando renta y, y la cuenta de banco, ¿verdad? Donde te estén depositando tu salario mensual. Condiciones crediticias para la casa joven, dice. Financiamiento del 100% para la línea de viviendas nuevas con precios de hasta $40,000 para personas del sector informal. Financiamientos de hasta el 97% para quienes laboren en el sector informal y financiamientos de hasta un 95% para inmuebles con precios arriba de $40,000 para ambos sectores. Haciendo un paréntesis, en cuanto al porcentaje, me parece que está muy bien, porque un financiamiento del 100 o del 97 o del 95% es muy bueno. Recordar que en el sector privado, un banco X te va a decir si te evaluó, no tengo aquí cerca mi calculadora, pero en los bancos solo te van a dar el 80% del valor de tu vivienda. O sea que si tu casa que quieres comprar cuesta $100,000, solo te van a dar $80,000. Haciendo ahí un poco de contraste, ¿verdad? Financiamiento de hasta el 95% para líneas de vivienda usada. Se tomará en cuenta el informe de avalúo, algo que ustedes ya saben cómo hacer, ¿verdad? O estamos aprendiendo cómo hacerlo.
para ambos sectores: financiamiento de gasto de escrituración, derecho de registro de hipoteca absorbidos por parte del Fondo Social para la Vivienda de hasta $50,000. O sea que ellos se hacen cargo de casi todos los papeleos y absorben esa cantidad de dinero a la hora del préstamo. Bueno, pero para ya finalizar es que $40,000 es lo máximo, es lo mínimo que te pueden prestar. Y aquí depende mucho del salario que tú posees. Para llegar tu salario mínimo así, vas a poder alcanzar $40,000. Y actualmente una casa de $40,000 solo quizás te va a alcanzar para comprar las casas de Ecoterra, del Maquilisguat, que cuestan $35,000. Creo que solo para ese sector te podría alcanzar. Y de ahí, Ciudad Paraíso, si te alcanza para Ciudad Paraíso, ahí hay casas de 35, de 30 todavía. Y paremos de contar, de ahí solo en lugares ya lotificaciones donde casas que han sido construidas empíricamente, podríamos decir, ¿verdad? Que no han sido construidas por una constructora, aunque eso tampoco no es ningún tipo de ganancia en este país, sabiendo que las mayores constructoras no utilizan buenos acabados ni buenos materiales de construcción. Y hablando de empresas, a partir de aquí, ¿cuáles son las empresas que pueden construir que están construyendo en El Salvador? Una de estas es el Grupo Roble. ¿Pero qué es el Grupo Roble? Dice que el Grupo Roble, del conglomerado empresarial Grupo Poma, con presencia en América Central, el Caribe y Sudamérica, de cara a desarrollar proyectos de vivienda para mejorar la calidad de vida y la forma urbana de los países en los que tenemos presencia, dicen ellos, ¿verdad? Se me olvidó poner todo esto en comillas, ¿va? Porque esto es lo que aparece en la página web del Grupo Roble. Ellos dicen, iniciaron operaciones desde 1962 en El Salvador con proyectos como Palmiras y Miramonte. Interesante, yo no sabía que la Miramonte lo habían hecho ellos. Interesante. Desde entonces estamos comprometidos con entregar hogares para una vivienda plena con conceptos innovadores e integrales y enfocados a representar todo el proceso de construcción con las normas del desarrollo sostenible, lo cual no creo que sea cierto. Sostenible, creo que sus viviendas no tienen nada de sostenible, ¿no? Estos son algunos de los, digamos, objetivos que tiene el Grupo Roble, que es generan más de 500 empleos directos y 1.500 indirectos. Colaboran para mejorar las calles en el Porvenir, Cuesta de la Cruz y calles a la hacienda del Cantón Guaje, a fin de tránsito por esas vías para asegurar los hábitos del municipio. Construimos una obra para el paso de aguas pluviales sobre la quebrada del Arenal. Cooperamos en la construcción de un tanque de 80,000 galones y su línea de abastecimiento, etc. Construcción de la protección del Parque Nacional del Volcán del Salvador. Y dicen que ellos, porque todo esto es supuesto, ¿no? Apoyamos al desarrollo del área recreativa El Bosquecito del Parque Bicentenario, realizando acueductos. Me da risa esto porque el Parque Bicentenario le quitaron un pedazo ahí y lo hicieron que era... Bueno, no me voy a meter ya en esas cosas mejor porque después me regañan. Pero bueno, esto es lo que ellos dicen que hacen por el país, ¿va? Ellos dicen, ¿va? Sigamos con esa palabra entre comillas, ¿verdad? Otra institución bastante conocida es Salazar Romero, SADCB. Pero ¿quiénes son estos tipos? Va? Ellos dicen en su página web, por supuesto, Salazar Romero, SADCB, empresa constructora de origen salvadoreño, fue creada el 22 de abril de 1994. Casualmente, por esa fecha, se desmanteló el IBU como empresa constructora. Interesante, ¿verdad? ¿Coincidencia? No lo creo, pero bueno.
en el municipio de Metapán, Santa Ana, siendo sus fundadores. Recuerden, Metapán. Sabemos quién está en Metapán que trafica cosas, ¿cómo decirte? Cosas blanquitas, va, que se suelen aspirar por la nariz. Ah, no quiero mencionar su nombre porque es una persona muy peligrosa y es mejor no mencionar su nombre, ¿verdad? Pero si alguien vive en Metapán, ya saben a quién me estoy refiriendo, ¿va? Que creo que era Chepe algo, ¿va? Pero bueno, siendo sus fundadores José Raúl Salazar Landaverde, ingeniero químico, y Rosa María Romero de Salazar, licenciada en Administración de Empresas, dice. Siempre ha tenido como propósito principal dignificar la vivienda en El Salvador, dice, a través del... Lo siento que me ría, pero es que es gracioso. A través del desarrollo de ciudades planificadas, bueno, ahí sí tiene razón, ellos las planifican, que ofrecen a sus residentes conceptos de privacidad, seguridad y recreación. Sí, por supuesto, campeones, ustedes son muy buenos. La misión es satisfacer a nuestros clientes ofreciéndoles desarrollos habitacionales innovadores e integrales a precios competitivos, garantizando la excelencia en el producto y el servicio, en armonía con la sociedad, el medio ambiente, en armonía con la sociedad y el medio ambiente, lo voy a volver a recalcar, en armonía con la sociedad y el medio ambiente. Claro que sí. Bueno, pero no me quiero adelantar porque vamos a analizar muchas urbanizaciones más adelante en otras clases y entre ellas está el famoso maquilismo, ¿verdad? La visión de ellos es ser líderes en Centroamérica en la construcción y comercialización de proyectos habitacionales innovadores e integrales en armonía con la sociedad y el medio ambiente. Ah, sí, yo lo había leído, perdón. Bueno, ya vimos dos constructoras privadas. Hay más, pero como son pequeñas no las voy a mencionar. Además, quizás el 70% de las construcciones las tienen esas dos empresas que acabamos de mencionar y quizás el 5% tiene el Ministerio de Vivienda, que es otro actor en esta triste obra llamada Vivienda en El Salvador, ¿verdad? Qué triste, la verdad. Pero bueno, el Ministerio de Vivienda dice su historia. El 30 de abril de 1979 se creó la Subsecretaría de la Vivienda y el Desarrollo Urbano junto al Ministerio de Obras Públicas. Posteriormente, el 15 de julio de 1993, se creó el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano junto siempre al Ministerio de Obras Públicas, con, con ente rector, facilitador, coordinador, promotor, procurador y normativo de las políticas de vivienda a nivel nacional. Su misión es mejorar la calidad de las viviendas familiares en extrema pobreza. Han fracasado. Mediante la inversión de viviendas adecuadas, asequibles, han fracasado, promoviendo acciones que permitan la planificación urbana. ¿Cuál planificación urbana? Pero bueno, y la adaptación de las ciudades a nuevas necesidades sanitarias, ambientales y estructurales. Su visión, ser la entidad pública facilitadora del acceso a la vivienda y al hábitat para la reducción del déficit habitacional del país, promotora de la inversión para la reducción de la pobreza social. En teoría, nos tendríamos que tener, según toda la visión y la visión de este ministerio, no tendríamos que tener todos los problemas actuales que ya hemos analizado y que vamos a seguir analizando. Así que queda a criterio de ustedes pensar si esta vez cierto o se van al bando de la realidad, como yo lo llamo, de saber que realmente lo que estamos viviendo dentro de siempre el análisis de la vivienda digna en El Salvador, ¿verdad? Algunos proyectos que tiene el Ministerio de Vivienda son el proyecto habitacional El Espino, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Cuando uno se mete a la página web del Ministerio de Vivienda, hay un apartado donde están los proyectos. Y aquí aparece este proyecto, que es, este programa se lleva a cabo en un terreno ubicado sobre el Boulevard del Cancillería, donde antes se encontraba el casco de la finca El Espino en la antigua Cuscatlán. Está orientado a proveer vivienda adecuada a 64 familias. Si hacemos un promedio, bueno, aquí tampoco tengo mi calculadora cerca, 64 por 4, que es el promedio de personas que viven que forman una familia, no está tan mal, digamos, ¿verdad? A las personas que ayudaron mediante la construcción de apartamentos en altura, con los cuales se estima beneficiar a 315 salvadoreños. Oh. Es importante mencionar que para la realización de este programa se han realizado gestiones con el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, la Asociación Nacional de Acueductos, Alcantarillados ANDA y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, la CIGET. Lo anterior para realizar las obras de urbanización del mismo, adicionales con la ONG Gente Ayudando Gente, o People Helping People. Qué feo mi inglés, ¿verdad? En inglés. Se ha gestionado una inversión para la construcción de las soluciones habitacionales. Aquí quise poner una captura de pantalla porque no en esta página web no ponen fotos de eso. Esta es la única, digamos, foto que podemos encontrar y no se logra ver muy bien, ¿verdad? Pero si son apartamentos, se logra distinguir que son de 2 niveles. Un análisis estructural, creo que no, ahí no podemos hacer ninguna crítica porque se ve que cumplen con normas internacionales, y de ahí exactamente la ubicación no la encontré. Y para terminar un poco de analizar, es lo que dice en el título de esta diapositiva, que en la página solo menciona este proyecto y correcto, no hay ningún otro proyecto. O sea que no hay otro. No puedo analizar más porque no hay más. Tal vez sí hay, pero no lo han subido a la página. Pero sabiendo de que uno de los puntos de vos como gobierno es la publicitar tus logros, y en que en la página web solo exista un logro de esta institución, a mí me parece un mal chiste, la verdad. Porque cuando yo dije, bueno, pues van a tener unos, no sé, yo me pensaba encontrar varios y iba a ser un gran análisis eh, de varios proyectos del Ministerio de Vivienda, ¿va? Pero solo me encontré este, no hay planos, no hay fotos, solo esta es la única foto que hay. Solo dicen a cuánta gente ayudaron. Y el fotógrafo que tomó esta foto, la verdad es que aquí que te esté dando todo el sol ahí, y que no sé. Ah, bueno, no sé, va. Pero no hay nada más que analizar. Por eso les quise recalcar el tema de esta diapositiva, que en la página solo menciona este proyecto. Y así es, literalmente. No hay nada más que analizar. Y bueno, creo que con eso terminamos la triste historia de hoy, que se llamó Problemática de la vivienda en El Salvador. Los factores económicos, el análisis de nuestro país, los porcentajes que hemos estado creciendo supuestamente, los cuales no han sido muchos, la verdad. Y discúlpeme si he sido un poco sarcástico, pero es que siempre lo he sido toda mi vida. Me río de la desgracia, aunque no se debería de reír uno. Pero como he aprendido de una persona, de un filósofo que están viendo ahorita en pantalla, es que de nuestro queridísimo compatriota, porque es un todos somos compatriotas porque todos vivimos en el mismo planeta. No existen las fronteras, no existen nada más que nosotros.
aguantando a los diferentes factores que nos impiden, ya poniéndolo más énfasis, tener una vivienda propia. Y nuestro querido Friedrich Nietzsche decía, la independencia no es un derecho, es un privilegio que corresponde a una minoría. Y yo le agregaría esto, y esa minoría es la burguesía. Y me salió un verso sin esfuerzo, porque es la realidad. Esas minorías que son las que crean proyectos para ganar solo dinero gracias a lo que se llama el libre mercado. Quería terminar con esa pequeña análisis de que fue ya hace mucho tiempo que escribió esto nuestro querido amigo Nietzsche, y que sus palabras siguen teniendo vigencia en la actualidad y lo van a seguir teniendo quizás hasta que se acabe el mundo. Y nada más terminar hasta aquí con estos temas, porque si no me voy a deprimir más. Mencionar ya que este viernes en clase presencial vamos a seguir con el análisis de evalúos de una vivienda en general, ¿verdad? Porque ahorita estamos haciendo una vivienda mínima, por decirlo de algún modo, y que ya no voy a explicar en clase presencial, sino que lo que quiero yo es que el viernes ya lleven lleno el documento de Excel que les dije, que les dije que descargaran, y que ya muchos lo están llenando. Por favor, hagan todo lo posible de llevarlo lleno. ¿Por qué? El próximo viernes, si no es, creo que no he visto el calendario, no sé si hay algún tipo de actividad ese día, pero sería de este viernes al siguiente vamos a hacer nuestro primer taller, que va a ser un valúo de una vivienda. Y se va a trabajar en grupos que ustedes ya tuvieron la amabilidad de mandarme a mi correo, y los que no pueden hacerlo durante esta semana, por favor. Y todos tienen que trabajar en grupo, porque es mucho más factible que ustedes logren hacer este trabajo en grupo. No estoy diciendo que una persona no sea capaz de hacerlo, ¿verdad? Pero como es demasiada información la que yo les he dado en tan poco tiempo, preferiría yo que si trabajaran en grupo, que ya había dicho de 4 o de 5, habiendo excepciones, pues cuáles ya las estoy analizando, esas personas que son excepciones. Y simplemente eso, pueden llevar ese documento de Excel así digitalmente y me lo enseñan en su computadora, o lo pueden llevar impreso, como ustedes deseen. Para mí es irrelevante cómo me lo presenten. El punto es que lo lleven ese día para poder ya yo revisárselos, y ustedes podrían hacerme las preguntas que ustedes deseen. Y solamente hasta que llegamos con la clase del día de hoy. Y el grupo de WhatsApp ya está abierto. Ya pueden hacer consultas en horarios adecuados, ¿verdad? No van a hacerme preguntas en la madrugada, por favor, que ya me ha pasado eso. Gracias por su comprensión y nos vemos en clase este viernes. Gracias.